Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 36 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Por ahí andamos. Bien. Les comento, el programa del día de hoy va a ser un programa más que especial. ¿Saben por qué? Porque lo fuimos armando gracias a las preguntas que van haciendo por todos los medios tecnológicos que tenemos, ¿no es cierto? Así que a pedido de ustedes yo les comento. Hoy estamos con la doctora Soledad Catalano, que es licenciada en psicología, especialista en trastornos alimentarios, psicológicos y obesidad. Es certificada en alimentación consciente, que después nos va a decir qué es, miembros de la Academia Internacional de Trastornos Alimentarios de Iberoamérica. El tema, ¿qué tipos de trastornos tienen actualmente los adolescentes en cuanto a la alimentación? ¿Hay trastornos psicológicos? También estamos con otra gran amiga de tantísimos años, la doctora María Cribuet. Ella es licenciada en psicología, nos va a hablar acerca de un tema delicado, cómo enfrentar un duelo, ¿no es cierto? Bien, que lastimosamente todos pasamos en algún momento de nuestra vida. Y el doctor Federico Lerner, que es médico farmacológico, especialista en investigación clínica, nos va a contar la importancia de la diversidad en la investigación clínica y su impacto en Argentina. Ya nos va a contar de qué se trata. Y ya le doy los muy buenos días a la doctora Soledad Catalano. Buenos días, Ana. Un placer estar acá. Vos sabés que yo también te persigo, ¿viste? Y te paso para un día y para el otro, cosa de que vengas, porque llama siempre muchísima gente. Contanos los trastornos actuales de los adolescentes. ¿Siguen siendo los mismos? Sí, en realidad en los últimos años los trastornos alimentarios han aumentado aproximadamente en un 70%. Y más aún después de la pandemia. A partir de la pandemia, las hospitalizaciones, las internaciones por trastornos alimentarios aumentaron aproximadamente un 48%. Y es un disparate, casi un 50%. Sí, y en adolescentes al menos las consultas se han duplicado. Con esto te traigo esta información como para ver la dimensión, ¿no? Y la importancia de hablar de esto hoy, así que valoro un montón que me hayas invitado para esto. Por supuesto, cuando hablamos de trastornos alimentarios, ¿qué nos referimos? A trastornos de salud mental, trastornos psicológicos que afectan a la mente, a las emociones y al cuerpo. Los más conocidos, popularmente, anorexia, bulimia y el trastorno por atracón. Hay una gran prevalencia y, por otro lado... Te hago una pregunta para el que no lo sabe. ¿Qué es un anoréxico y un bulímico? Cuando hablamos de anorexia nos referimos a un patrón disfuncional de pensamiento, de comportamiento en relación a... La única preocupación es la imagen corporal. Hay una conducta persistente para evitar la ganancia de peso o la búsqueda persistente de perder peso, y esto va acompañado de comportamientos de riesgo, por ejemplo, la restricción alimentaria, los ayunos, ¿sí? Por lo general aparece una distorsión de lo que es la imagen corporal, se ven con un tamaño corporal que no tienen, que es mayor al que tienen, y desde ahí es que la obsesión por perder peso o evitar la ganancia de peso. Que eso lleva ¿Y hay diferencia entre hombre y mujer? Sí, hay más prevalencia en las mujeres que en los hombres, aproximadamente de 9 a 1. ¿Sí? En los hombres los trastornos alimentarios no es que no existen, de hecho cada vez hay más prevalencia, pero están más asociados a el ideal de muscularidad, ¿sí? Y bueno, eso es un poco lo que llamamos la anorexia, que pone en riesgo la salud.
¿sí? Por eso es de tanta importancia hoy entre la población adolescente. Ujú. Bien. Estábamos entonces que un 70% tenemos para Aumentado. preocuparnos, ¿no? Sí, 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 ¿Qué sí. se está haciendo? Mira, actualmente una de las cosas que se puede hacer es prevención, ¿sí? Y acá es importante trabajar con la familia, obviamente con la familia, con las escuelas, ¿sí? Para poder detectar lo más tempranamente posible. Lo importante de esto es que cuando la detección es temprana y eso es acompañado de un tratamiento oportuno, las chances de recuperación son altísimas. O sea, la recuperación y la cura completa es posible. Eso es uno de los grandes mitos de los trastornos alimentarios, ¿no? Que son enfermedades crónicas. Lo son, pero también tienen cura. Desde las familias, ¿qué se puede hacer? En principio, preguntarse desde casa qué hábitos podemos modificar, ¿sí? Yo siempre les digo a los papás cuando recibo a las familias es, primero pensá, ¿cómo te gustaría que tu hijo se hable a sí mismo y se mire a sí mismo? ¿Sí? ¿Qué es lo que vos quisieras para él? Y después le pregunto, ¿cómo vos te hablás y te mirás a vos mismo? Porque esto empieza desde casa, ¿no? O sea, la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Entonces, una de las cosas que trabajamos es que no se habla del cuerpo de los otros y no se habla del cuerpo de uno desde la crítica y desde lo negativo, ¿sí? Está demostrado que en ambientes y contextos familiares, donde, en general donde hay una predominancia de el hablar sobre el cuerpo de los demás de manera crítica o poner el foco en el peso o en la alimentación, eso aumenta las chances de desarrollar la obsesión por la imagen y por ende las conductas de riesgo con la alimentación. Ujú. Por otro lado, también es importante pensar cómo es el momento de comer en casa, ¿sí? Para que los chicos coman bien, tienen que estar bien en la mesa, ¿no? Entonces, buscar que el momento de la comida sea un momento compartido. El comer en familia es un factor protector. Pero no es real. No es real. Entonces nos tenemos que ajustar a lo real, porque Sí. eso era en mi niñez. Sí. Almorzábamos todos juntos, cenábamos todos juntos. Pero bueno, la niñez la dejé rápido, parece. Actualmente, ¿cómo hacemos? Que mamá y papá trabajan y algunas veces no están ni al mediodía ni a la noche. Uno u otro, ¿no? Sí, eso tiene mucho sentido lo que decís y lo ideal es enemigo de lo posible. Entonces, ese momento, que tal vez sea un momento de la semana que podamos compartir, hacer de ese momento un momento agradable, un espacio seguro, un momento ameno. Y también es importante esto de, a veces los adultos estamos muy preocupados por lo que comemos, entonces de repente en la mesa están los papás que hacen dieta o se cuidan o comen ensalada y los chicos que comen papas fritas. Entonces, esta rigidez, ¿no?, en relación a que hay alimentos desde lo familiar que son permitidos, prohibidos, saludables o no saludables, también predomina o favorece el desarrollo del etiquetado de los alimentos como buenos o malos. Entonces, lo que buscamos es comer consciente, comer variado, que haya flexibilidad alimentaria. Es importante, obviamente, cuidar la parte nutricional, pero también es importante la flexibilidad. A veces los chicos pueden comer papas fritas y a veces los adultos también la pueden comer, ¿no? Y es esto de el comer consciente, sin pantallas, tratar de poner el foco en lo bueno que tienen los alimentos para nosotros, ¿sí?, independientemente de si impactan o no impactan en nuestro peso. Claro, yo lo vi en más de una oportunidad que están comiendo. Antes era mirando TV, ahora no, la TV ya no existe. Están mirando el celular y la madre le pone la comida en la boca para que coma. Le puede dar cualquier cosa que el chico abre la boca. Entonces, eso es lo que a mí me quedó cuando vos me dijiste la importancia también, que nada tiene que ver con lo que te voy a decir ahora, de la imagen que me quedó grabado, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir? Que una persona que pesa 40 kilos, 45 kilos, quizá en el espejo se ve que de 55 o 60. Sí, hay una distorsión de la imagen corporal, no en todos los casos, pero en gran parte de los casos. Ajá. Se ven con una dimensión mayor, de un tamaño mayor al que realmente tienen. ¿Y cómo hacemos con esto?
Porque para mí es nuevo lo que estás diciendo, sí, te soy sincera. Sí. Eso es una de las cosas más difíciles de trabajar, que tiene que ver con la percepción, con, un trabajo en relación a la imagen corporal que hay que hacer para achicar esa brecha entre lo que es la imagen del cuerpo físico y real y la imagen corporal. La imagen corporal que es esa idea mental, esa foto que nosotros tenemos en nuestra mente de cómo es nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando hay una distorsión, una brecha tan grande entre mi cuerpo real físico, que se mueve en el espacio, y mi cuerpo de imagen corporal, ahí es donde se producen estas conductas de riesgo. Entonces, bueno, hay un trabajo que hacer desde lo que es específicamente la parte psicológica, ¿no? De empezar a poder verse con otros ojos, ¿no? Muchas veces nos miramos a nosotros mismos como nos han mirado, ¿no? Entonces, cuando hablábamos no se habla del cuerpo de los otros, o también chequeemos nosotros como papás cómo nos hablamos a nosotros mismos frente a nuestros hijos, ¿no? O qué les decimos a ellos de su cuerpo, ¿sí? Uno va interiorizando esas voces, ¿sí? En relación a cómo nos ven, qué nos dicen, y muchas veces esas voces externas se convierten en un autodiálogo interno que nos dice a nosotros mismos, ¿no? Cosas negativas de nuestro cuerpo, de nuestra imagen. Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? El favorecer en nuestros hijos una autoestima positiva, una imagen corporal positiva, poder también tener una visión crítica de todo lo que nos bombardea a nivel de medios o de redes sociales en relación a los estándares o los estereotipos de belleza. No necesariamente mi estándar de belleza tiene que ser el estándar de belleza que sigue la sociedad, ¿no? Que muchas veces, por no decir en el 100% de los casos, es inalcanzable, es ideal. Entonces, también es importante, más allá de lo que sucede en casa y cómo nos hablamos, esto de cuidar las redes sociales, ¿no? Hay un alto nivel de evidencia que las redes sociales impactan en nuestra autoestima, en nuestra imagen corporal y en nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos bombardean de imágenes ideales, de estereotipos de belleza, de cuerpos que hay que seguir, y la mayoría de las personas está completamente alejado de eso. Entonces, empezar a conversar más con nuestros hijos, ¿no? En relación a quienes idolatran, a quienes siguen, qué mensajes consumen, y poder ver, ayudarlos a tener una visión un poco más crítica de eso, ¿no? Uh-huh. Me parece que es sumamente importante. Soledad, hacemos un pequeño cortecito y luego continuamos con la charla, ¿te parece? Gracias. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Y continuamos. Bueno, es muy interesante la charla que estamos teniendo con la doctora Soledad Catalano en cuanto a la adolescencia y digamos el peso, la salud, cómo la madre de pronto se puede dar cuenta que está, o escucha, ¿no? Mejor dicho, a su hija, capaz que es una adolescente de 16, 17 años, que terminó de almorzar y se pone los 2 dedos en la boca y la tira la comida por el inodoro. Bueno, punto importante. Señales de alarma, ¿no? Bueno, eso es uno, ¿no? Sospecha de que hay conductas compensatorias, por ejemplo, aumentos o descensos bruscos en el peso,
cuando empieza a haber cambios en el ánimo, irritabilidad, aislamiento, cambia el modo de vestirse, ¿no? Empiezan a usar ropas más grandes para ocultar el cuerpo o empiezan a evitar sentarse a la mesa de comer. Estos son algunos de los signos de alarma. El punto es, cuando yo observo algo que es sospechoso, como este ejemplo que vos diste, Ana María, muy bien, es importante no dejarlo pasar, ¿sí? No hacer de cuenta que no pasó nada. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer es acercarse y es, creo haber escuchado esto, ¿sí? Me preocupa la situación, hay algo que te esté pasando, ¿cómo puedo ayudarte con respecto a esto? ¿Sí? Primero, lo importante es acercarse desde la empatía, desde un lugar de no juzgar, desde un lugar de abrir el diálogo para que, en este caso, el adolescente pueda sentirse en un espacio seguro para empezar a hablar de aquello que le pasa. Pero hay un punto también muy importante, que a veces uno piensa en ayudar y que la ayuda va a ser bien recepcionada. Esto es algo que no pasa tan frecuentemente en los trastornos alimentarios. ¿Por qué? Porque hay una ambivalencia muy grande. ¿Y qué es? Por un lado, como dijimos, que esto parte de una idea distorsionada de cómo es mi cuerpo y de una conducta persistente y obsesiva de buscar perder peso porque me veo más grande de lo que soy. Entonces, todas las conductas que están asociadas con la enfermedad, la restricción, los vómitos o cualquier conducta compensatoria, incluso otro tipo de ejercicio físico excesivo, son vistas como la solución al problema. Entonces, no quieren dejar de hacerlo. Lo que suele pasar es que gran parte de la sintomatología se mantiene oculta y en silencio. Entonces es muy frecuente escuchar a los familiares o a los seres queridos cuando llegan a la consulta sentirse muy culpables, y es esto de cómo yo no me di cuenta antes, cómo esto viene pasando en mi casa y recién me di cuenta cuando mi hija o mi hijo se pusieron en riesgo. Entonces, una de las formas también de trabajar con las familias, que son los grandes aliados del tratamiento, es primero darles mucha información y mucha psicoeducación en relación a lo que es la enfermedad, cómo ayudar, externalizar la culpa y saber que esto es normal y que son los mejores aliados del tratamiento. Entonces, por lo general en la anorexia, que hablábamos al principio, no hay una búsqueda de ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscan mantener esto activo, porque cada vez que logran perder peso o evitar la ganancia de peso, eso refuerza la sensación de logro, la sensación de autoestima y de valía personal. Toda la identidad y lo que yo valgo como persona está puesta en mi peso. No así sucede, por ejemplo, en los trastornos más de índole compensatorios o donde hay atracones, por ejemplo, en la bulimia nerviosa o en el trastorno por atracón, en donde como el peso puede mantenerse dentro de los parámetros normales o puede haber exceso de peso, como hay preocupación por la ganancia de peso, sí buscan ayuda. Pero por lo general, a veces la ayuda siempre es tardía. ¿Por qué? Porque esto genera altos niveles de vergüenza también. Entonces, por eso hay que ir con mucha validación y sin juzgar. Eso es un problema, ¿no es cierto? Y hay que reconocerlo y detectarlo a tiempo. Ya después, para el redondeo, todo lo que dejamos en el tintero lo vamos a decir. Gracias. Gracias a vos. Y continuamos con la doctora María Criguet. Y bueno, el tema que la verdad que es la primera vez en 36 años que vamos a tocar este tema. ¿Cómo enfrentar un duelo? Bien, en principio voy a decir lo que es el duelo. El duelo tiene que ver con una respuesta natural, esperable, frente a una pérdida importante para esa persona, que puede ser de diferentes tipos. Puede ser una pérdida material, puede ser una enfermedad propia, puede tener que ver con la muerte o la enfermedad de un ser querido, con una mudanza, con una pérdida económica, en fin. Además de la pérdida, las consecuencias de esa pérdida son también de gran impacto para esa persona. En el proceso de duelo hay diferentes etapas, y voy empezando con la situación de cómo afrontarlo. Y es importante, estas etapas no son iguales, en cada persona son de diferente manera y se expresan de diferente manera, pero es importante poder atravesar esas etapas
que tienen que ver en principio con la negación de la situación, esto no puede estar pasando, el enojo, la ira, la incomprensión. Después, en tercer lugar, El por qué a mí. el por qué a mí, si creo en Dios o tengo alguna creencia, por qué este castigo. Después viene una etapa que tiene que ver con la negociación y poder empezar a entender, a aceptar un poco y que el enojo empiece a pasar y aceptar que esto pasó, digamos. Después viene un periodo que tiene que ver con la aceptación, con la depresión y finalmente la aceptación de la situación. Esto, por supuesto, son los pasos de un duelo prolijo, que no sucede casi nunca y que tiene que ver más con la teoría que con la práctica. Uno va atravesando estas etapas, pero insisto, de diferente manera, no es que duran ni siquiera un tiempo determinado exacto. Varía de persona en persona y cualquier manera de atravesarlo está bien, digamos, o no debería haber una crítica. Cuando no afrontamos los duelos de un modo asertivo para con nosotros mismos, esto nos suele traer consecuencias importantes para toda nuestra vida y para de la gente que está alrededor nuestro. Es que no estamos preparados, porque es la primera vez que tratamos el tema. Creemos que a nosotros no nos va a tocar nunca. Y cuanto más si la pérdida es de un niño. Sí, que creo que es de las peores pérdidas que puede haber. Y en esos casos creo que el enojo y la impotencia son quizás superiores. El punto es cómo afrontarlo. Hay muchísimas indicaciones y tareas. Una cuestión es un duelo que por ahí atraviesa una persona en particular o a veces todo el grupo familiar, por ejemplo, una pérdida de la vida de alguien cercano. La idea es, voy a empezar por los consejos o las sugerencias más prácticas que tienen que ver con tratar de dormir y comer adecuadamente, que esta es una de las cosas que a veces pasa, tomando un poco lo que decías. Puede haber situaciones de trastornos alimentarios también, por ansiedad, por angustia. O sea que respetar, porque la persona que pierde un ser querido no sabe si es de día, de noche, de tarde, no sabe si almorzó, si cena, respetar las 4 comidas. Respetar las 4 comidas, aunque sea, no sé, algo pequeñito, pero tratar de comer algo y de beber adecuadamente también, porque a veces pensamos en comer y no en tomar agua. La otra cosa importante es no tomar, psicofármacos, o sea, medicación... ¿Qué es lo primero que le dan? Es lo primero que le dan y no va al psiquiatra a consultar. Quiero decir, le da, mira, a mí me sirve esto, tómalo. No tenemos idea si me va a servir, si a mí me puede hacer peor, y además lo tengo que tomar con alguna regularidad, se supone, atravesando ese proceso. Y además, la evaluación de si alguien debe tomar una medicación no se hace el primer día, salvo, en algunas situaciones, por supuesto, pero en general tiene que ver con un proceso que, si no está siendo atravesado de una manera de una manera saludable, es bueno recurrir a terapia, a psicoterapia y o a psicofármacos. Pero insisto, psicofármacos recetados. También es muy importante no tomar alcohol. Uno puede tomar una copa de vino, pero no puede tomar alcohol en exceso y tampoco drogas. Todas estas sustancias y algunos psicofármacos también, por eso es importante consultar con un psiquiatra, interfieren en el proceso de la memoria. Y un duelo es un proceso de trabajar en la memoria para entender todo lo que pasó, todo lo que va a pasar, las consecuencias de ese evento, y todo eso es un proceso mental que es muy laborioso, que no se ve además. Si uno tiene una herida porque te hicieron una operación importante, la ves, te duele. Estas heridas, el duelo por supuesto que duele, pero estas heridas en la cabeza no se ven. Por eso es tan importante respetar esto que digo. La otra sugerencia muy importante tiene que ver con hacer actividad aeróbica, tener hobbies, tener alguna cosa que me saque por algún momento de ese lugar en el que estoy metida. Puede ser tejer, puede ser caminar, puede ser hacer plantas, puede ser jugar tenis, lo que sea que a mí me guste o me haga bien.
La actividad aeróbica tiene una capacidad de limpiar las sustancias que producimos cuando estamos angustiados o estresados y debe ser regulada del siguiente modo. Son 20 minutos sin parar durante 3 veces por semana. Esa es la dosis mínima, como lavarse los dientes 2 veces por día mínimo, digamos. De esa manera vamos liberando las sustancias que produce el cerebro cuando estamos con este impacto emocional tan fuerte. Es importante hablar, si podemos. A veces también quiero decir, hablar a veces con personas que comparten o compartieron situaciones similares, que a lo mejor no tiene que ser una pérdida exacta, pero es esta sensación de pérdida y de cómo hago. Con un par, buscar un que no sea quizás familiar, pero que haya pasado por la situación. O a lo mejor alguien que a lo mejor no pasó, pero que tiene la capacidad de escucha, digamos, ambas cosas, ¿sí? Hablar muchas veces nos ayuda a poder entendernos mejor. A veces nos encontramos diciendo cosas que no terminamos de pensar ni de entender, y que aparecen ahí y nos damos cuenta que son importantes para nosotros. Descubrimos cosas, digamos. Es importante también estar en soledad cuando lo necesitamos, llorar cuando lo necesitamos, aceptar los sentimientos. Que la familia no respeta, por ejemplo. No tiene que llorar. Y sí, hay que sacar todo hacia afuera. Porque si no lo hacemos en el momento en que necesitamos, después los duelos que se complejizan son mucho más dolorosos y son más largos generalmente de resolver y pueden traer consecuencias psicológicas más complejas, del estilo de depresión, trastornos del sueño, ansiedad, adicciones, en fin, la gama, trastornos alimentarios. Digo, hay maneras como de encubrir el dolor, y por otro lado el cerebro hace un esfuerzo enorme en mantener de algún modo ese dolor alejado y lo reemplazo con determinadas situaciones. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. ¿Te vas a acordar en dónde dejaste? Creo que sí. Gracias. Vamos al corte, por favor, gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. En julio tenés cita con el Poncho. Catamarca te invita a vivir la fiesta más grande del invierno en Argentina. Tradición e identidad que unen generaciones. Poncho 2024. No podés faltar. 53ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando.
Continuamos con un tema más que interesante, que es cómo enfrentar el duelo, ¿no es cierto? ¿Quién no pasó por un duelo? ¿Qué tiempo estimativamente se necesita para decir pasé ya el mal trance? Es personal también. Se piensa en general que el mínimo de tiempo es 1 año, que tiene una idea que me resulta muy interesante, que es atravesar cada momento importante, cada fecha, cada aniversario, cada situación, cada estación, sin esa situación o cosa perdida. Y que de esa manera entonces vamos como acostumbrándonos a estar sin eso. Pero puede durar más también, y un duelo que se complejiza puede durar muchísimo tiempo. Uh-huh. Puede no terminar, digamos. Puedo duelar eso por todo el resto de mi vida. En cuanto a la aceptación, ¿es más rápido o fingida la aceptación del hombre y después de la mujer? ¿Me explico lo que te estoy preguntando? ¿Quién lo acepta más rápido, el hombre o la mujer? ¿O no hay sexo? Me parece que no hay diferencias, que hay diferentes modos de afrontamiento del dolor, del impacto, de la negación, y que también tiene que ver con características de personalidad, no solamente con género, digamos. Si querés, lo que se suele pensar es que los hombres, el proceso es más rápido y que las mujeres nos quedamos más apegadas. Yo atiendo hombres en el consultorio y te aseguro que el dolor es enorme, solo que se muestra de otra manera. Porque el hombre no puede llorar, o sea, es una cosa que no es cierto. Y que además habla menos en general, como nosotras en general tenemos, bueno, esto es más filogenético, pero nosotras solemos tener una relación con el diálogo y juntarnos con una amiga, un amigo, con la vecina, hablar de lo que fuera. Y en eso de la comunicación y la empatía, a lo mejor ni siquiera hablamos de ese tema, pero hablamos y nos comunicamos, y a lo mejor estoy siendo terriblemente prejuiciosa en esto que estoy diciendo, no es siempre así, pero digamos, como esquemático, a lo mejor el hombre se guarda más en actividades más racionales, ¿no? Del estilo de estar con la computadora o jugar un partido de fútbol o lo que fuera. Uh-huh. Pero insisto, son maneras diferentes de afrontar y maneras diferentes de procesar. Y no es que no es bueno jugar al fútbol o no es bueno hablar con la vecina, ¿sí? Es justamente respetar esto de lo que necesito en este momento. Que yo me lo pueda respetar y lo haga, que lo pueda percibir primero, que realmente necesito o tengo ganas de hacer esto, y que el entorno no me juzgue o no me presione para que haga una cosa u otra. Uh-huh. Claro, en sí la muerte de un ser querido es tremendo, pero la muerte de un niño, de un adolescente, debe ser algo que uno lo lleva de por vida después, ¿no es cierto? Por más, y la familia y los hermanitos si tienen. En general son situaciones de altísimo impacto emocional y que muchísimas veces terminan generando estrés postraumático, que es otra de las consecuencias de los duelos que no se resuelven bien, digamos. Uh-huh. Y que por ahí recibís personas adultas que cuentan que de niños perdieron un hermanito. Quiero decir, es algo que se recuerda no solo los padres, sino el resto de la familia para siempre. Y en esos casos yo creo que es conveniente, bueno, por supuesto, ver cómo avanza el proceso, porque hay muchas maneras y muchas personas que tienen una forma de curarse naturalmente o atravesar las situaciones de forma saludable, que nuevamente no es ni bueno ni malo, es como ser más alto, más bajo, más rubio, más morocho, está bien, o sea, es como soy yo, pero es importante estar atentos que si alguna o todas las personas de ese grupo no pueden atravesarlo bien, que hagan un tratamiento, y yo diría enfocado en algo que se llama en estrés postraumático, con personas que puedan manejar eso, porque hay algo que seguramente ha impactado enormemente en ese sentido, no se puede terminar de archivar o de guardar.
Bien, después continuamos, ¿te parece? Bárbaro. Ya presento al doctor Federico Lerner, que es médico farmacológico, ya lo dije, y con él va a hablar de la importancia de la diversidad en la investigación clínica y su impacto en la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ana? Bueno, primero gracias por la invitación, siempre es un gusto estar. Creo que durante la pandemia todos aprendimos esto de la fase 2, fase 3, antes de que las vacunas, en ese caso, salieran al mercado, y eso pasa también con los medicamentos. Los medicamentos se evalúan en una población una muestra, se llama un tamaño muestral, relativamente acotado. Una indicación terapéutica tiene una evaluación en, como muchísimo, 20-30.000 personas. Y esas 20-30.000 personas no representan a la población o el universo de gente que va a tomar ese remedio después. Entonces, que esa muestra de 30.000 sea diversa, y la diversidad no solo pasa por una cuestión de género, también es una cuestión alimentaria, genética, de ubicación. Hay toda una discusión de que la investigación se hace en ciudades y que los pacientes o sujetos de la investigación están en el campo o en lugares un poco más remotos, no tienen acceso y tienen una forma de vida muy distinta que impacta en los resultados. Entonces, dentro de ese tamaño muestral de 20-30.000 personas, tenemos que tratar de conseguir sujetos o pacientes que representen el universo de gente que va a tomar ese remedio después. Si hacemos una investigación, como dijeron en algún momento, todos rubios, altos, sanos, bueno, es difícil que una población que no sea rubia, alta y sana responda de la misma forma que los estudios clínicos que se hicieron. Entonces, hay toda una forma de encarar la investigación mucho más amplia de lo que pasaba hasta hace 5 o 10 años atrás. Por ejemplo, así la gente sabe de qué estás hablando. Sí. Tomamos una investigación, ¿de qué puede ser? Hablaron del descenso de peso. Hoy hay una serie de medicamentos que se usan para bajar de peso. Entonces, ese remedio, más allá de que hay criterios para elegir esos pacientes, tienen que estar ubicados, independientemente de esos criterios, en lugares distintos. Y doy ejemplos separados. La hipertensión arterial responde distinto en la comunidad afroamericana, negra, que la comunidad blanca. Y tienen un porcentaje de respuesta distinto. Entonces, si uno no incluía pacientes negros o afroamericanos, va a tener un resultado diferencial con respecto a esa población. Entonces, nos vamos a comer como investigadores una posible respuesta de que necesiten más tratamiento. Los japoneses carecen de una enzima en el estómago que metaboliza el alcohol. Entonces, si yo hago mis estudios para tratar el alcoholismo sin incluir japoneses, la respuesta o el medicamento cuando se largue en Japón no va a tener la respuesta esperada y va a haber o falla terapéutica o problemas asociados a no haberlo estudiado en esa subpoblación. Entonces, si bien no hay razas o no hay etnias en los seres humanos, somos todos iguales, hay alguna variedad genética en todos nosotros que hace que se responda de una forma distinta. Y incluir gente diversa hace que minimicemos ese riesgo de falla terapéutica por no haber visto esa subpoblación. Ese es el concepto general de la diversidad. ¿Y por qué tiene un impacto en Argentina? Pues somos muy diversos. Entonces, más o menos entre el 5 y el 8% de los estudios clínicos se realizan en el país. La gran mayoría de los estudios no vienen. Entonces, es un atractivo para aquellos que desarrollan estos estudios venir a Argentina porque somos una población muy diversa. Y eso trae un montón de conocimiento. Hay formación de profesionales en cómo encarar esa indicación terapéutica, hay un conocimiento asociado a los estudios complementarios, hay una instrucción para imágenes, estudios complementarios o formación en la evaluación terapéutica de esa medicación que se hace durante el proceso de investigación. Argentina, cuando hizo todos esos estudios de COVID, aprendió un montón. Hubo un montón de formación a los médicos, a los equipos de salud un poco más abiertos, no solo médicos, en cómo realizar la práctica asistencial. Y ese conocimiento se gana a través de la investigación. Y la investigación puede venir más a la Argentina si podemos incluir más diversamente pacientes. Uh-huh. Esto no tiene nada que ver, pero como pusiste a la Argentina, sí, a la cosa de 15 días, creo que si escuché bien, no lo sé, me lo vas a decir vos, que hay un laboratorio argentino que está sacando la vacuna para el COVID, ¿es así?
No lo nombremos el laboratorio, No. ya te digo, pero es así. Hubo un desarrollo argentino para COVID y tengo entendido que... Ahora te hablo 15 días. Sí, el desarrollo tarda varios años, pero Sí. que culminó creo que hace un par de meses y que la ANMAT, que es la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, consiguió aprobar. Sí, hay un laboratorio argentino, un convenio nacional y privado, es la suma de las dos cosas, desarrolló desde la pandemia, adaptó una tecnología que tenía y consiguió todos los procesos para probar esta nueva vacuna, que tengo entendido que sí, que está en el mercado. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿qué estudios actualmente se están haciendo en la Argentina? Debe haber más o menos unos 500 ensayos clínicos en el país. Ajá. La gran mayoría de esos son en oncología o en sistema nervioso central. En sistema nervioso central, lo que es neurología y psiquiatría. El 80% de los estudios del país se hacen en 5 ciudades. En Córdoba, Rosario, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y a veces Mendoza. Ese sería el núcleo del 80%. No somos muy diversos. Tenemos que tratar de asegurarnos que los remedios que salen al mercado fueron evaluados correctamente, que fueron y cumplieron con todo el proceso regulatorio, pero más allá de ese proceso para sacar el remedio al mercado, tratamos de ser amplios en dónde buscamos esos pacientes, porque no es lo mismo la forma de vida en un destino que en otro, y eso impacta en los resultados de la investigación. Uh-huh. Hay 2 o 3 grupos, la Cámara Argentina de Organizaciones de Investigación por Contrato, que nuclea a las que proveen servicios a la industria farmacéutica, y la industria farmacéutica, que tienen el 80% de la investigación en el país. Y la verdad es que se trabaja muy bien, es un núcleo. Se trabaja y mucho, y nosotros estamos siempre atentos con vos en todo, pero es que es muy difícil realmente que un investigador venga a hablar, porque la única forma que nosotros tenemos de enterarnos lo que pasa es si lo cuentan, y es una cosa muy, digamos que es un ambiente muy cerrado, o sí. Al menos por lo menos lo veo yo. Hacemos el cortecito y luego continuamos. Dale. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Y continuamos con Hablemos de Salud. Estamos con el doctor Federico Lerner, que él es médico farmacológico, especialista en investigación clínica, que es un tema que mucho no se habla o que no están muy acostumbrados, digamos, a que los inviten los profesionales a diferentes programas, porque quizás dicen, ¿y de qué va a hablar? Sí, pero se puede hablar de todo. Hay como dos grandes problemas. Creo que los médicos en general y los que hacemos investigación en particular, hablamos para nosotros mismos. La gran mayoría de los resultados se plantean de una forma muy compleja y tienen una explicación científica que es difícil de traducir al lenguaje del que no es profesional del tema. Entonces hablamos para nosotros mismos y es algo que tenemos que ampliar. El segundo problema es que no tenemos muchos espacios para ampliar esta discusión. Yo trato de ir a todos los lugares que consigo como para difundir la investigación biomédica, no solo la investigación farmacológica de nuevos remedios, sino en general, pero cuesta. Recién hace 4 o 5 años atrás, las asociaciones de pacientes tuvieron voz en los distintos congresos, la Sociedad Argentina de Cardiología o distintas enfermedades poco frecuentes han invitado a grupos de pacientes a emitir su voz en lo que es los congresos médicos.
y hace menos todavía, diría que 2 o 3 años, se está empezando a vincular a esas asociaciones de pacientes en el diseño de los estudios de investigación. Durante muchos años, y doy el ejemplo de artritis reumatoidea, que es una enfermedad que muchas veces deforma las manos, la medicación era autoadministrada, la persona que tenía artritis reumatoidea tenía que inyectarse una medicación 1 o 2 veces por día. Y las jeringas eran incompatibles con la deformidad de las manos que tenían. Entonces, esa disociación generó muchos problemas de lo que es la adherencia al tratamiento. Hasta que a alguien se le ocurrió invitar a la persona que tenía ese problema y preguntarle cómo tenía que ser esa jeringa. Y se empezaron a diseñar jeringas para artritis reumatoidea que tengan la capacidad de, tiene una mano muy especial, deformada de cierta forma, con ese diseño. Y la adherencia al tratamiento mejoró casi hasta un 90%. Es prestarle atención a la gente. Sí, es sacarle el poder al médico en forma exclusiva y que el tratamiento sea más, no quiero decir un consenso, pero que sea acordado con el paciente. Esa situación de poder del médico o el personal de salud por arriba del paciente es algo que hoy debería, con este empoderamiento de las personas, pasar a un segundo plano. El paciente tiene que tener una voz y tiene que ser escuchado en cómo tiene que ser tratado también. Obviamente no puede decidir si es un remedio u otro, o un tratamiento u otro, porque no tiene el conocimiento para saber esas implicancias. Pero claramente poder elegir entre distintas opciones que se le presentan es casi un requisito hoy en día. Nadie puede obligar a alguien a hacer algo, incluso su propio tratamiento. Entonces ese consenso con la población es crucial. Yo creo que tendrían que trabajar más en común unión. Cuando vos comenzaste a hablar acerca de la artritis reumatoidea, ¿no es cierto? Yo no pierdo la oportunidad de hablar siempre para que la gente tome conciencia de que me autodiagnostiqué fiebre mediterránea familiar. Admirada porque todavía no encuentro cómo llegué esa mañana a levantarme y decir el nombre de una enfermedad que era precisamente la enfermedad por la cual a los 30 años a mi padre lo jubilaron por brucelosis. Entonces, en mi subconsciente quedó la palabra brucelosis. Y una mañana me levanto y dije, brucelosis tengo. ¿Qué? Y me desperté, porque estaba entre sueños. Y digo, si yo hablo, me internan, pero en un neuropsiquiátrico. Todo eso lo hacía mientras me servía un té. Pongo el té al lado de la computadora y pongo brucelosis y decía no confundir con fiebre mediterránea familiar. Así llegué a mi diagnóstico. No tenía vida, no tenía vida, porque toda la familia paterna murió muy joven. Mi abuelo a los 40 años, mi padre a los 54, un pico hipertensivo, porque antes era así. Le agarró un paro cardíaco a mi abuelo, pero no se sabían los por qué, porque no te agarran de la noche a la mañana una enfermedad. ¿A qué iba yo con todo esto? El hecho de que estábamos hablando de artritis reumatoidea. Yo quisiera saber, que alguien me dé la explicación en algún momento, por qué mi enfermedad, fiebre mediterránea familiar, enfermedad poco frecuente de difícil diagnóstico, ¿por qué? Porque los médicos no tienen la materia enfermedades poco frecuentes en la facultad. Si no tienen la materia, no la estudian. Y si no la estudian, la gente muere subdiagnosticada. Es tan simple que no se hace, aunque sea cursos y preparación para los médicos, porque hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes. Bien, volvemos a artritis reumatoidea.
Y yo estoy en un grupo de artritis reumatoidea. 7, 8 años luchando contra molinos de viento, pero me recibieron en la SAR, Sociedad Argentina de Reumatología, maravillosamente bien. Pero mi enfermedad no tiene mucho que ver con la artritis reumatoidea. Entonces, pasan cosas que muchas veces no lo podemos explicar en nuestra querida Argentina. Hay un médico, que a eso voy con lo que dijiste vos, el doctor Graf, que se dedicó a los utensilios para las personas que tienen problemas para abrocharse simplemente una camisa. Sí, hay un desarrollo, creo que es Neuquén, con impresiones 3D, hacen herramientas para las personas que tienen problemas de motricidad. Y la verdad es que eso no surge desde la comunidad médica, sino que surge de la necesidad de los propios pacientes. Y ese empoderamiento que el paciente tiene que tener para desarrollar aquellas cosas que necesitan, nos tiene que ayudar a nosotros los médicos para hacer una mejor investigación. Y me quiero referir a lo que vos dijiste de cómo formar un médico. No es que la enfermedad poco frecuente es un grupo parecido, es un grupo muy heterogéneo. Y es imposible formar en todas las enfermedades durante 6 años a gente que quiere ser médica. Entonces hay como una estratificación en base a lo que es de más a menos frecuente en su formación. Y a medida que la formación progresa y en general uno se va especializando, va aprendiendo aquellas enfermedades que están más relacionadas con su especialidad. Pero es imposible formar en un término razonable para tener un médico en todo lo que le puede pasar. Te digo yo la idea, porque yo sé que lo voy a lograr algún día. Si cuando se vota, le ponen una mesita, como una vez se dijo quien quería donar sangre, órganos, perdón, y se invita a la gente a que indique qué tipo de enfermedad tiene discapacitante. Entonces tenemos el censo de la República Argentina. Sí. No nos interesa el mundo, porque ya empezamos por nuestro pequeño mundo que es la Argentina. Sí, no solo en Argentina. El registro de pacientes no existe a nivel global, en general en la gran mayoría de las enfermedades. Exacto. Existen algunas patologías muy puntuales, yo trabajé mucho en la enfermedad de Alzheimer, y existe un registro de un Alzheimer precoz, de desarrollo precoz en menos de 30 años, que es genético en general, y existe un registro, pero no es un problema en Argentina, es un problema a nivel global. Hay un montón de información confidencial que uno no puede recabar, hay que declarar las bases de datos donde ese registro se hace, y hay un tema bastante más administrativo que la buena voluntad de la gente en saber quiénes somos los que son A, B o C, por ponerlo de alguna forma. Claro, acá tenemos que tener en cuenta algo primordial. Sarmiento en el 1830 hizo entrar, abrió las puertas a españoles, italianos, israelitas y árabes. Trajeron su mano de obra, pero trajeron su enfermedad. Entonces, por eso acá tenemos fiebre mediterránea familiar. Es que acá no se piensa en la cantidad, ni se imaginan la cantidad de enfermedades poco frecuentes que hay en la Argentina. Es impresionante. Mira, me quedaría horas charlando con ustedes realmente, pero nuestro programa está llegando a su fin, así que simplemente 2 palabras de redondeo. Tratar de ser más inclusivos en los estudios de investigación y tratar de escuchar más a los pacientes en cómo quieren diseñar esos estudios para que sean más accesibles para ellos. Perfecto. Esa sería mi recomendación. Bien. Soledad. Los trastornos alimentarios tienen cura, tienen solución. Lo que se ve en la punta del iceberg son los problemas con la comida, el peso, el cuerpo, pero debajo hay causas mucho más profundas que tienen que ver con la identidad, con traumas, con cuestiones familiares. Entonces, no desatenderlos. Si mi hijo tiene un problema o está preocupado por su cuerpo, por su imagen, hablar, abrir el diálogo y fomentar desde casa la diversidad corporal.
Bien, me quedaría mucho tiempo más, pero me están haciendo unas señas raras. Te escucho, Criwet. Recordar que los duelos son procesos esperables en la vida de las personas y que la reacción a ellos es totalmente natural y esperable. Estar atentos a tratar de poder resolver el duelo de la mejor manera posible y a veces pensar que a veces uno en los duelos puede aprender cosas y puede crecer emocionalmente. Que por supuesto que no con todos los duelos, sino todas las personas, pero que quizás es un lindo desafío, una linda idea para tener, ¿no? ¿Qué puedo aprender yo para mi vida de esta situación? Después de un tiempo, por supuesto, no en el momento que pasa, quizás después de mucho tiempo uno puede crecer emocionalmente después del duelo, del trauma y de la pérdida. Se dice que de todo se sale, ¿no es cierto? Tenemos que poner mucha fuerza para lograr todo. Bien, ustedes saben que me quedaría mucho tiempo más charlando con amigos. La mayoría hace más de 20 años que los conozco. Siempre es un placer escucharlos porque en todos los programas algo siempre aprendo. Dicen que la audiencia se va cambiando, ¿no es cierto? Pero realmente también los profesionales. Y gracias a ustedes soy un libro abierto. Bien, me están haciendo algunas señas que será que me tengo que ir ya, qué lástima. Muchísimas gracias, Soledad Catalano, muchísimas gracias Federico Lerner, muchísimas gracias la doctora María Criwet y será hasta la próxima. Con respecto a mi audiencia, recuerden, los espero el próximo jueves en este mismo horario. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.